Palo, 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 aquí te llamas 5-5. Acaban de salir 460 brigadistas en el Pescanica número 10. ¿Cambio? Avancemos, brigadistas. Después del grandioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista que se dio un 19 de julio del año 1979, el gobierno de Reconstrucción Nacional empezó a trabajar para mejorar a Nicaragua. Y una de las mayores crisis que sufría este país era el gran nivel de analfabetismo, estando arriba del 50%, por lo que un 23 de marzo del año 1980 se dio la salida de miles de brigadistas jóvenes del país a enseñarle a esas personas campesinas de ese entonces, que carecían de aprendizajes como leer y escribir. Esta grandiosa jornada duró 5 meses y hoy 23 de agosto se celebran 37 años de esa grandiosa jornada histórica y parte de brigadistas del municipio de San Ramón nos cuentan sus experiencias. Con un sol en su carretilla de enseñar, fue una experiencia, para mí fue una experiencia muy bonita, que a veces yo he estado siempre compartiendo con mis estudiantes. Fue una de las primeras tareas, ¿verdad?, que la alfabetización encomendó a la juventud de esa época, a raíz de un año después del triunfo, porque fue en el 1980. En primero, cuando nos dijeron van a ir a alfabetizar, pues fue un poco de temor, porque nunca habíamos tenido esa experiencia de dejar nuestros hogares e irnos fuera de nuestras casas, no sabíamos qué nos esperaba, con qué personas nos íbamos a relacionar, pero ya estando en el lugar, pues aprendimos mucho de cómo vivía la gente, el campesino, cómo vive la gente en el campo, que vemos cuántas dificultades, y esa fue una experiencia muy bonita, nosotros poder compartir esas necesidades, aprender de ellos. Bien, en los años 1980, después del triunfo de la revolución, en 1979, el gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional en ese momento se dio a la gran tarea de organizar a miles y miles de jóvenes en los años 1980, exactamente, ¿verdad?, para partir hacia los distintos lugares de Nicaragua un 23 de marzo. Por ejemplo, para esa época estaba viviendo en Esquipula y muchos jóvenes de distintos lugares, de León, Managua, de todos los territorios de Nicaragua, partieron, ¿verdad?, con sus mochilas, con sus lámparas, con su uniforme, aquella cotona gris, con su signo de la alfabetización, su pantalón azul, su mochila en forma de, como cilíndrica, de manta, de color verde, su lámpara, su cartilla, para poder concretizar lo que el himno de la alfabetización dice, a convertir la oscuridad en claridad. La preparación para estos brigadistas jóvenes que partieron a las diferentes comunidades de los departamentos de todo el país fue triste y a la vez con una grandiosa alegría, ya que tendrían la satisfacción de cumplir uno de los lemas del comandante Carlos Fonsecas que dice: y también enséñales a leer. Bueno, primero fue una preparación psicológica, era como les dije, en poder estar preparados a qué íbamos a enfrentarnos. Y luego tuvimos unos talleres para capacitarnos, como el uso de la cartilla, ¿verdad? Cómo íbamos a tratar a las personas, porque éramos jóvenes y nunca habíamos tenido esa experiencia de alfabetizar, de enseñar, ¿verdad? Éramos estudiantes, adolescentes, en esta época tenía yo 17 años, era una chavala, y yo decía, ¿y cómo voy a hablar, cómo voy a enseñar si apenas yo no tengo esa experiencia? Pero a través de las capacitaciones que nosotros recibimos, pues ya sentíamos que íbamos preparados, y siempre tuvimos las auxiliares técnicas que se llamaban en esa época, que eran los maestros que nos apoyaban en momentos que teníamos una dificultad nosotros. Ellos siempre estaban ahí, los comarcales, las maestras de experiencia, liderando al chavalero inexperto. Existió un proceso dentro de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización llamada la Retaguardia, que consistía en que parte de los brigadistas que salieron a las comunidades a alfabetizar y eran maestros o maestras no descuidaran el proceso educativo de sus estudiantes, por lo que los de la retaguardia se encargaban de continuar este proceso educativo. Bueno, en primer lugar, la Cruzada Nacional de Alfabetización estuvo dividida en dos sectores. El primer sector, que es la Gran Cruzada Nacional, donde los estudiantes viajaban al campo
y ahí se quedaron a vivir por un cierto tiempo, conviviendo con las personas y además de eso aprendiendo de ellos su labor en el campo y impartiéndoles el pan de la enseñanza. Y en los cascos urbanos se dio lo que fue la retaguardia. La retaguardia consistía en los alumnos que estaban fuera del ámbito de clase, los niños de primaria, se les pedía de que se asistieran a las escuelas y se dividieron en varios grupos, niños de preescolar, primer grado y los más grandes de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Entonces consistía en darles clase a esos niños para que ellos no se atrasaran. Entonces los mismos estudiantes, unos alfabetizaban y otros trabajábamos en la retaguardia. Surgía de que había algún problema en las comunidades, que no había, había una maestra que faltaba en esa comunidad. Me mandaron a Pueblo Viejo y allí como no había transporte, solo esos en camiones así, solo los militares andaban en esos camiones así. Y yo me iba a pie con otra maestra, enseñándole los lugares a donde que iba. Yo desconocía aquello, pero yo con el favor de Dios, Él me iba guiando. Llegué a una casa donde una familia Picado, ahí me prestaban unas bestiecitas y nos íbamos las dos en anca y hasta llegar a los lugares donde no habían personas que alfabetizaban. Allí me quedaba yo 4 días. En la actualidad, las personas que vivieron y participaron de esta grandiosa cruzada nacional de alfabetización sienten una gran satisfacción, ya que se pudo bajar de un 50% a un 12.5% el índice de analfabetismo. Y las emociones vividas en su regreso, que se dio un 23 de agosto, fue de la mejor manera. Y nos aseguran que hemos tenido tiempos de victorias en la actualidad, ya que tenemos educación gratuita y de calidad, con las grandes gestiones y proyectos de este buen gobierno sandinista. Muchas gracias por todo lo que... Igual, papito, ¿sabe qué? Llevo un buen recuerdo de usted. Gracias. Te saludo a los muchachos. Bueno, gracias, papá. Voy a estar viniendo toda la calle. Bueno. Bueno, papá. Vaya bien. Bueno. Vamos a ver qué día nos aparecemos por aquí. Bueno, en que cada uno de nosotros haber contribuido a reducir ese índice de analfabetismo fue muy satisfactorio porque sabíamos que habíamos cumplido ese trabajo. La gente sí había aprendido porque nos encontramos con gente que ni para poder agarrar, empuñar el lápiz, y entonces tuvimos que empezar, como cuando es en preescolar, cómo empezar con ellos, y después de ver que ellos aprendieron, quizás no excelente porque pidió la continuidad de la educación de adultos, pero ese inicio de haber logrado que la gente aprendiera a leer, a escribir con esa cartilla que fue tan práctica, pues esa cartilla fue muy bien diseñada. Pero yo digo que la gente que preparó ese modelo para enseñar, pues gente de mucha experiencia, y fue una satisfacción, pues de manera personal, yo digo, haber cumplido, haber adquirido esa nueva experiencia, y que aún la gente que nos encontraba después que nos venimos de las comunidades, la gente quedó visitándonos con un agradecimiento también en la parte moral, de la gente quedó muy agradecida del trabajo que nosotros fuimos a hacer. Además que teníamos que portarnos bien porque llevamos muchas orientaciones ahí que debíamos de haber cumplido. Fue muy bonito porque en parte eso incidió en mi decisión por estudiar ciencias de la educación, en enseñar a otras personas. Entonces fue muy motivante la gran cruzada nacional de alfabetización. Se logró
quitar una gran parte del alfabetismo en Nicaragua. Claro que sí. En esa época todos los campesinos, obreros que no sabían ni leer ni escribir, asistían diariamente a clases. Actualmente, ¿verdad? La cobertura que se le está dando, que está dando el sistema educativo a nuestro país es mucha, porque hay muchos programas educativos. Ahorita, ¿verdad? Se cuenta con el programa de secundaria por encuentro, que es que tenemos esta modalidad que le ha dado mucha apertura y oportunidad a muchos jóvenes para poder, ¿verdad? Continuar con su educación, de la educación primaria o de los círculos de alfabetización a lo que es la secundaria por encuentro. También está la secundaria rural, la cual, ¿verdad? Se le está dando mucha prioridad, porque es una oportunidad que se le está dando a la gente que viaja de las comunidades y están resubiendo, ¿verdad?, los distintos programas educativos en un lugar más cercano. También los círculos de alfabetización, que si bien es cierto, ¿verdad?, que a nivel de nuestro municipio, en el casco urbano, tal vez, ¿verdad?, no hay mucha participación, pero sí desde la zona rural siempre se mantiene, ¿verdad?, viva lo que es la Cruzada Nacional de Alfabetización. Siempre se continúa. Que nos dejó el cosmocismo. Para Panorama Informativo les informó Saúl Cajina.